Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el tratamiento de las leyes de Newton. La clase pasada vimos la definición de lo que es la inercia, lo que es la relación entre el vector fuerza y el vector aceleración, con la segunda ley de Newton, y la ley de interacción, o conocida antiguamente como acción y reacción. Y aparte de eso vimos las fuerzas típicas de nuestro entorno, como pueden ser la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza tensión. Hoy nos toca continuar viendo una fuerza que tiene un modelo que hay que dedicarle un tiempo, ¿sí? Que se llama la fuerza de rozamiento seca entre superficies. Así que vamos a comenzar viendo que justamente primero, las fuerzas de rozamiento habíamos dicho que eran las culpables de comprender al mundo de manera aristotélica. Nosotros teníamos una visión de que eh, para poner a un cuerpo en movimiento había que aplicar una fuerza, porque no habíamos percatado de la existencia de estas fuerzas. Estas fuerzas entre superficies eh, no son las únicas, hay otras fuerzas de rozamiento en un fluido, por ejemplo, que se llama fuerza de arrastre, o rozamientos con superficies lubricadas, ¿sí? Nosotros vamos a ver esta fuerza, primero de rozamiento en superficies secas, el modelo general que se ve en los libros, porque también hay modelos que dependen de las superficies en contacto. Vamos a continuar, vamos a pensar. Las fuerzas de rozamiento, primero tenemos que distinguir que tiene que haber un contacto entre el cuerpo y otro, ¿sí? O sea, dos superficies en contacto, ¿sí? Siempre nosotros tomamos como análisis de objeto de estudio un cuerpo y lo analizamos con su entorno. O sea, ese cuerpo tiene que estar en contacto con otro. Por lo tanto, tiene que haber normal, ¿sí? Cuando hay normal, quiere decir que hay contacto. Entonces eso, primer paso. Hay mucho que la normal es perpendicular en movimiento. Es perpendicular a la superficie en contacto. Y la fuerza de rozamiento va a ser justamente perpendicular a la normal o paralela a la superficie, ¿sí? ¿Cuál es la causante del rozamiento? Bueno, eh, la causante de rozamiento son las imperfecciones que tienen las dos superficies a nivel microscópico que hacen que cuando quieran deslizarse uno respecto a otro, bueno, les eh, tengan este, esa dificultad, producto de que, bueno, fíjense, terminan siendo fuerzas de contacto, fuerzas normales, pero a nivel microscópico, que se oponen al movimiento, ¿sí? Fíjense la segunda imagen, es una imagen así de microscópica de dos superficies en contacto. Fíjense qué difícil va a ser moverlas entre sí. Va a haber que vamos a tener que lograr o deformaciones o pequeñas vibraciones, saltos hacia arriba y hacia abajo para que se muevan una con respecto a otra. Vamos a ver esta animación. Fíjense la primera imagen. Fíjense que hay dos imágenes. Tenemos un sensor de fuerza, es una balanza, ¿sí? Las antiguas. Está midiendo la cantidad de newton necesaria para empezar a mover esa caja. Nosotros tenemos una caja ahí apoyada y la persona ejerce una fuerza entre 0 hasta 35. ¿Sí? A ver, 35. Sí. ¿Sí? Hasta 35. Y la caja no se movió. O sea, entre 0 y 35 newton la caja se quedó sin moverse respecto a la superficie. Las dos superficies se quedaron quietas, ¿sí? Vamos a tener que hacer una distinción entre
eh, vamos a tener que distinguir una cosa, lo que es el movimiento del cuerpo, y otro lo que es el movimiento relativo entre las superficies. Las superficies no se movieron entre sí, ¿sí? Ahora, cuando se empiezan a mover, cuando se empieza a mover la superficie de, de arriba con respecto a la de abajo, la fuerza disminuye a un nivel constante. Fíjense que desciende a menos de 30, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, primero vamos a distinguir que hay dos tipos de fuerza de rozamiento. Una que se llama cuando las superficies están estáticas entre sí, y otra cuando hay movimiento relativo entre las superficies. Entonces ya en sí distinguimos dos fuerzas de rozamiento. Esas fuerzas de rozamiento están siempre paralelas a la superficie. Entonces, si en vez de el ejemplo anterior usamos este del libro, fíjense que usan tacho de basura, y dice, bueno, en el caso A, el tacho está sin moverse respecto al piso. Hay una fuerza que le ejerce una persona hacia la derecha, una normal hacia perpendicular al piso, haciendo una repulsión respecto al piso, y una tracción respecto con la tierra. Y hay una fuerza de rozamiento que vamos a llamar estático, se llama Fs, que está en contra del movimiento de las superficies, o la tendencia del movimiento. La tendencia del movimiento sería hacia la derecha, se opone a esa tendencia de movimiento relativa entre las superficies. Bueno, si cuando empieza el movimiento, fíjense que pasa dos cosas. Primero tuve que aumentar la fuerza para lograrlo, hasta vencer la fuerza de rozamiento estática. Y la fuerza de rozamiento, aparece una nueva fuerza que se llama Fk, que es la fuerza de rozamiento dinámica, que es levemente menor a la de rozamiento estática. Fíjense que el largo de las flechas es distinto, ¿sí? Y es lo que nos pasa, ¿no? Ustedes lo saben, si quieren mover un mueble, hay que como, para lograr que empiece a moverse, darle un pequeño empujón y después sostener una fuerza constante, ¿sí? Para moverlo. Bueno, tenemos que vencer entonces la fuerza de rozamiento estática, que es un poco siempre mayor, la máxima, a la fuerza de rozamiento dinámica, una vez que ya empieza a moverse la superficie entre sí. El mismo ejemplo que antes, ¿no? Pero ahora con otro. Fíjense, ¿no? Tuvimos que llegar a 3,3. Ahí usa una unidad que no es de MKS, entonces no la vamos a usar. Nosotros vamos a Newton. Supongamos que son Newton, acá es indistinto. Llega a 3,3 y después desciende a 2,7. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, una vez que la superficie se mueve entre sí, disminuye la fuerza de rozamiento y se mantiene un valor constante. Que hay que entender que la fuerza de rozamiento estática tiene distintos valores, entre 0 y un máximo. Acá podemos verlo también mejor, ¿no? Ya he graficado eso. Tiene entre 0 y un valor y después se mantiene constante. Bueno, es ruso, ¿no? La animación. Fíjense cómo se mantiene constante una vez que se mueve, ¿sí? Las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento entre superficies. Entonces, ¿por qué hay que decirlo de esa manera? Porque algunas veces se opone al movimiento del cuerpo, y en otros casos favorece el movimiento, ¿sí? Entonces lo decimos de esta manera general para no caer en la simplificación de que las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento. No, estamos en general.
nosotros también lo que vamos a ver es que mientras más contacto haya entre la superficie, mientras más normal haya, más fuerza de rozamiento va a haber, ¿sí? O sea, tiene sentido, ¿no? Mientras más encaje yo una superficie entre sí, mientras más fuerzas se ejerzan entre sí, más van a penetrarse estas valles y cumbres minúsculas entre sí, y va a ser más difícil que se muevan las superficies. Entonces, la normal incrementa las fuerzas de rozamiento. En este modelo, lo que estamos viendo es que no, una vez que se empieza a mover, si la velocidad aumenta, la fuerza de rozamiento no tiene modificación, o sea que no depende de la velocidad del movimiento. Ya una vez que se empieza a mover superficies, esa fuerza de rozamiento no aumenta. Tampoco, si nosotros tenemos dos cuerpos con igual peso, o sea, igual normal, si es horizontal, entre dos superficies, al aumentar el área de contacto, no aumenta la fuerza de rozamiento. Eso ahora les muestro otro ejemplo. A ver si lo vemos acá. Este ejemplo se lo voy a poner acá. Así vemos. Entonces, fíjense, en los dos ejemplos que están acá, es el mismo cuerpo pero distribuido de diferente manera, con una superficie, uno del doble del otro, ¿sí? Déjenme hacer estas modificaciones así en línea. Ahí va. ¿Ven? Ahí tengo una superficie 1 y el doble de superficie, y tiene el mismo comportamiento, no se nota diferencia, ¿sí? ¿Eso por qué? Bueno, si yo tengo más superficie ante la misma fuerza normal, tengo, en el caso de menor superficie, más presión, pero también tengo menos superficie, ¿sí? Entonces, tengo más presión, menos superficie, menos lugares de contacto entre los valles y picos de las deformaciones microscópicas. Ahora, si tengo más superficie, tengo menos presión. Entonces, pero al tener más superficie, tengo más lugares donde se pueden estar encajando las valles y picos, ¿sí? Entonces, estas dos cosas se contrarrestan entre sí y hacen que el efecto sea nulo, ¿no? Entonces, este es el modelo físico para los materiales naturales, porque después va a haber una gama de materiales que se diseñan artificialmente que ya se van de este modelo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si ustedes ponen dos metales en contacto y les presionan mucho, lo que pasa es que se producen soldaduras en frío. O sea, soldaduras que no necesariamente tienen que llegar a temperatura de fusión. Eso en los materiales normales ocurre, y es uno de los motivos que hay que romper para lograr que los dos cuerpos se muevan entre sí. Pero en algunos casos se utiliza también unas uniones químicas que se producen entre los elementos que magnifican mucho más eso, ¿sí? Entonces se comportan de diferente manera a este modelo que estamos viendo. Y también lo que habíamos dicho que no depende de la velocidad, bueno, no es dicho que no depende de la velocidad. Bueno, para grandes velocidades sí, se empieza a ver que la fuerza de rozamiento también aumenta. Entonces, bueno, es un modelo simplificado, porque es un tema
que si no sería demasiado extenso. Y para lo que ustedes necesitan saber, este modelo es suficiente y es el que usan los dos libros que tienen ustedes. Así que vamos a dejarlo ahí. Entonces, si tengo madera con metal, madera con caucho, caucho con caucho, no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ese par de superficies se estudian y se tabulan y se los pone lo que se llama índices o coeficientes de rozamiento estático y coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Sí? Ahora vamos a ver, acá dice, eh, esos coeficientes van a terminar siendo cuánto de la normal es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos. Bueno, entonces, los dos casos que distinguimos es el rozamiento estático y dinámico. El rozamiento estático es cuando las superficies no se mueven entre sí y el dinámico cuando sí lo hacen. Bueno, el modelo matemático, si quieres, hay un meme que dice, bueno profesor, deme la fórmula, deme la maldita fórmula. Bueno, acá vamos. ¿Sí? Ya mucho está hablando demasiado, ¿no? Queremos acá que nos diga qué fórmula hay que usar. Bueno, a eso vamos. Bueno, entonces en las animaciones que vimos observamos que, que en el caso que las superficies no se muevan, se llama la región estática. La fuerza de rozamiento, mientras las superficies no se movían, podía valer 0, podía valer un poquito más de 0, incrementándose en forma lineal hasta un máximo. ¿Sí? Ese máximo termina siendo importante porque te termina informando qué fuerza vos le tenés que hacer a esos dos superficies para que se empiecen a mover. Entonces ya es un dato relevante, ¿no? Si sos arquitecto te interesa siempre que las cosas estén estáticas. Así que este valor está bueno porque decís, bueno, no tengo que ejercer mayores fuerzas que las que me la fuerza de rozamiento máxima estática, así que si la conozco, buenísimo. Y si quiero lo contrario, si quiero que las cosas se empiecen a mover, las dos superficies se empiecen a mover entre sí, bueno, puedo saber cuánto tiene que ser la fuerza de rozamiento dinámica, ¿no? Entonces, las fuerzas de rozamiento, al fin y al cabo, terminan solamente dependiendo de la normal y un coeficiente que te informa los materiales que están en contacto. O sea, en, en general decimos la fuerza de rozamiento es el mu por la normal. Ahora, en el caso estático, la fuerza de rozamiento vale entre 0 y un valor máximo. Ese valor máximo se calcula de esa manera. Pero no quiere decir que solamente sea este valor, ¿no? Vamos a poner el puntero. O sea, va a valer entre 0 y el valor máximo. El valor máximo se calcula sabiendo la normal, con ese que la normal es una fuerza de contacto, que es repulsiva con la superficie, y un coeficiente que en general va entre 0 y 1. ¿Sí? Que esto es de tablas. Esto en general no es problema para vos, es un dato que vos vas a tener problemas porque lo sacás de tablas o te lo da el enunciado. Entonces, en la fuerza de rozamiento dinámica se adquiere un valor constante y la única diferencia es que el mu, o sea el coeficiente, es diferente. ¿Sí? En general va a ser un poco menor el dinámico que el estático, por lo que vemos acá en el gráfico, ¿no? Entonces, vamos a ponerle otro color, ¿no? ¿Están de acuerdo? Acá este valor es el de la fuerza de rozamiento
estática. Nosotros en la materia la llamamos así, fuerza de rozamiento dinámica, FRD, y a esta la llamamos fuerza de rozamiento estática. En el libro usan FS por static, ¿no? Entonces esas son las fórmulas que tienes que copiar. No te olvides de copiar esta, ¿sí? Que es lo que te informa que, bueno, que esa fuerza va entre 0 y un máximo. Si querés saber el máximo, se calcula con la normal y el coeficiente estático. Entonces, fíjense, aquí tenemos la tabla de coeficientes de fricción para diferentes materiales. Fíjense que en general, primero distingamos, esto es el caso estático. Este es el caso dinámico. Primero, cada par de superficies tienen coeficientes tanto estáticos como dinámicos. Analicemos cobre sobre acero. ¿Qué significa esto? A ver, si yo estoy analizando que las dos superficies no se mueven entre sí, entre el cobre y el acero, es porque las fuerzas horizontales son menores al 53% de la normal. ¿Sí? Tiene que decir acá 0,53. Como hay que hacer mu estático por la normal y el mu es un coeficiente, termina diciendo esto que la fuerza de rozamiento estática máxima es el 53% de la normal. Entonces, si vos sabés la normal, sabés cuánto fuerza tenés que hacerle, ¿no? Si se empiezan a mover las dos superficies entre sí, ya, o sea, si vos le ejerces, suponete, vamos a poner un ejemplo, que la normal, un vector, es igual a 20 newton. Como te has dado cuenta, ya la clase pasada, nuestro problema es que tenemos el nombre normal igual a la unidad. Bueno, le ponemos el signo de vector a las fuerzas para distinguir que no es una unidad, ¿sí? Ahora le llamamos Fn, si querés llamarle Fn también es válido, mucho mejor, ¿sí? Bueno, suponete que la fuerza normal sea 20 newton. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para el ejemplo que estoy dando, la fuerza de rozamiento estática va entre 0 y el 53% de la normal. O sea, sería, ahora que se la cuenta, ¿no? Y tiene que hacer 20 por 0,53, te da 10,6, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vos querés mover a las superficies, o querés lograr un movimiento, tendrías que superar 10,6. Si no lo superás, la fuerza de rozamiento va a valer lo que tenga que valer para que sea estático, o sea que no haya aceleración, ¿sí? Puede tomar un valor entre 0 y 10,6, ¿sí? O sea, si vos ejerces una fuerza horizontal de 5 newton, y es la única fuerza que le haces, y está la fuerza de rozamiento, bueno, va a haber una fuerza de rozamiento de 5 newton en sentido opuesto, para que las dos fuerzas sumadas te den 0 y no haya aceleración. Si vas aumentando la fuerza a 10, la fuerza de rozamiento estática es 10. Ahora, si le pones 11,
la fuerza de rozamiento estática ya no puede llegar a ese valor y se te opone una fuerza que no es de 10,6, sino que ahora es el 36% de la normal porque ya se está empezando a mover. Eso ya se empiezan a mover las superficies. Entonces, la fuerza de rozamiento dinámica ahora es el 36%. Bueno, el 36% haces 0,36 por 20, ¿no? Te da 7,2, ¿sí? No le puse la coma, pero no importa. 7,2, ¿sí? O sea que si vos le haces una fuerza, primero, si le haces una fuerza de 8 newton, primero tenías que haberlo desencajado, ¿sí? Tenés que hacerle un golpe a la superficie. Si vos le das un golpe a la superficie, bueno, podés lograr que se mueva porque 8, una vez que se empiezan a mover, ya logra mantener una aceleración, ¿sí? Porque es mayor a la fuerza de rozamiento dinámica. Pero si por algún motivo se te detiene el cuerpo, con 8 newton no lo mueves. ¿Está bien? Porque no supera 10,6. Entonces, ¿te acordás de lo que te decíamos? Tenés que darle un golpe al mueble para que se mueva. Bueno, porque estás haciendo eso, ¿no? Ese golpe lo que hace es ya sacarte de encima este umbral de 10,6 y estar lidiando nada más con la fuerza de rozamiento dinámica. Bueno, entonces estos son los coeficientes. En general, fíjate que los coeficientes dinámicos son menores, ¿sí? Fíjate, un dato llamativo que está bueno es que fíjate que como nuestras articulaciones tienen muy poco rozamiento, lo logran de manera biológica, ¿sí? Fíjate menos que la lubricación entre metal y metal. Bueno, entonces acá siempre en clase hablamos también de los cojinetes y cómo se reduce el rozamiento entre cuerpos, cómo en un eje se usan cojinetes de distinto material al eje para que justamente disminuir las soldaduras en frío. Entonces, bueno, hay un montón de cosas, de detalles que nos siempre en clase presencial ahí divagamos, que bueno, que tiene más que ver también con la experiencia que tienen ustedes. Bueno, acá vamos a hacer un cazabobo, ¿sí? No por ustedes, ¿no? Porque esos no son los errores que tenemos siempre en general, ¿sí? Yo te pregunto a vos, ¿qué tipo de fuerza propulsa a esta maleta? Bueno, decís, bueno, hay contacto, entonces hay normal. Si hay normal, puede haber fuerza de rozamiento, en general en la vida cotidiana fuerza de rozamiento, perfecto. ¿Estás de acuerdo que acá la valija se mueve en la horizontal porque tiene que haber una fuerza horizontal? Y la única chance es que sea una fuerza de rozamiento, ¿sí? Pues no hay otras fuerzas en la horizontal. Ahora, la pregunta ¿es un caso estático o dinámico? Bueno, lo que decía el Casago es que si te quedas con la palabra dinámica o estática, tendés a pensar de que es un caso de rozamiento dinámico, que eso no está estático. Bueno, pero lo que tenés que analizar es si las superficies se mueven entre sí. ¿Las superficies se mueven entre sí? No. Entonces es un caso de rozamiento estático. Aparte, fíjate acá, otro error común es pensar que el rozamiento se opone al movimiento. Bueno, acá es un claro ejemplo de que el rozamiento favorece el movimiento, ¿sí? O sea, si no hubiera rozamiento, la maleta se quedaría en el mismo lugar. Si fuera esta superficie de hielo, o sin rozamiento, no, eso resbalaría y listo. Entonces, en general, lo que podemos decir es que
hay que analizar caso por caso si el rozamiento entre superficies se opone al movimiento o no. Fíjate lo que pasa también con la rueda de los autos. Una tendría que pensar, bueno, hay rozamiento. ¿Qué tipo de rozamiento hay? Fíjate la segunda imagen, entre la goma y la superficie y el piso. Si vos te puedes analizar detalladamente, hay una fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Ahora, si analizás qué pasa con el disco de freno, en este caso hay una fuerza, si aprieta el freno en ese momento, entre el disco de freno y el freno hay una fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Porque hay movimiento de superficies. Ahora, entre la llanta, entre la cubierta y el pavimento hay una fuerza de rozamiento estática. Fíjate que por eso lo mejor es siempre tratar de que haya fuerza de rozamiento estática, porque es mayor a la dinámica, tiene mayor agarre, ¿sí? No conviene que el auto haga esto, porque la fuerza de rozamiento es menor, ¿sí? Entonces, no sé si vos viste alguna vez carreras de autos, los corredores profesionales tratan de no salir arando, porque eso hace que el auto avance muy poco, ¿sí? Esto sería un ejemplo de rozamiento dinámico, ¿sí? Bueno, entonces, fíjate, vimos el caso de que el rozamiento estático puede o no estar a favor del movimiento. Y acá el rozamiento dinámico no hace nada. Te das cuenta que tampoco hay movimiento de los cuerpos, ¿sí? Entonces, vamos a ver una animación para cerrar, ¿no? Ya con esto ya no te molesto más. Bueno, a ver, tenemos un plano inclinado. ¿Qué me interesa que veas de acá? Que primero una cosita. Primero que, como es un plano inclinado, la fuerza peso siempre apunta al centro de la Tierra, y acá hay que observar que se descompone, ¿sí? En nuestros ejes que elegimos acá, a ver si ahí va. Fíjate que acá hay un eje que es a favor de el plano, ¿sí? Nosotros te vamos a aconsejar que el sistema de referencia en planos inclinados lo elijas un eje en la dirección de la normal y otro eje en la dirección de la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque así te va a facilitar el análisis del problema. Vas a lograr hacerlo más rápido y con menos trabajo de descomposición. Entonces, si vos tenés dos ejes, uno que sea en este sentido y otro en este, la fuerza peso, fíjate que se proyecta con las líneas auxiliares paralelas a cada uno de los ejes en dos fuerzas. Una que se llama, acá la llama Fn, que en realidad sería la proyección Pi del peso, y otra que acá yo lo llamaría Fx, ¿sí? La proyección del peso en el eje X. Esto es un cuerpo apoyado en una rampa, ¿sí? Entonces, si no podíamos... Ahí va. Este es lo que pasa acá. Primer análisis. La fuerza peso no cambia nunca, porque es masa por gravedad. Ahora, si yo inclino el eje, la fuerza peso en este eje, el eje X, se empieza cada vez a tener mayor proyección, ¿sí? Entonces, si lo inclino bien, empieza a aumentar, ¿sí? ¿Está bien? Y si el plano es más horizontal, esa fuerza, esa proyección se hace cero, ¿sí? Se acerca a cero. La fuerza roja, que está acá, es la fuerza de rozamiento estática. Fíjate que adquiere el mismo valor que la proyección en X, porque esa va a ser la causante del movimiento,
pero adquiere un valor máximo, ¿sí? Fíjate que una vez que yo lo inclino mucho, adquiere un valor máximo. Cuando yo ponga play, ¿qué va a pasar? Si acá hay una fuerza mayor que apunta en esta dirección, que acá la sumatoria de fuerzas me da a favor de este sentido. Entonces se va a empezar a mover. Ahora, ¿te diste cuenta que cuando se empezó a mover cambió de color la fuerza? Porque ya es la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Entonces, fíjate que nunca la fuerza de rozamiento estática va a ser mayor que la fuerza que trata de moverlo, ¿no? Porque si no se movería, por Newton te diría que se va a mover, el cuerpo se va a mover a favor del rozamiento estático, que no es el caso, pero a veces puede pasar que un cuerpo se mueva a favor del rozamiento, ¿sí? Pero nunca que la fuerza de rozamiento estática sea mayor, ¿sí?, que una fuerza externa. Sí, es contradictorio, ¿no? Bueno, acá, si pongo play, esto no se mueve, ¿sí? Porque la fuerza, no superé el valor de la fuerza de rozamiento, ¿sí?, estática. Esta es una forma antigua de medir el rozamiento, ¿sí?, de obtener el coeficiente. ¿Por qué? Porque todo se hace eh, con conocer. Fíjate que no es necesario saber la masa del cuerpo. Con saber el ángulo podemos calcular los dos coeficientes. Al ángulo en que empieza a moverse esto, ya podemos obtener los dos coeficientes tanto de rozamiento estático como dinámico. El rozamiento estático por el grado de inclinación y el dinámico por la aceleración que se ve en el cuerpo. Eso va a ser un problema en la guía que ustedes van a resolver. Bueno, entonces con esto terminamos la fuerza de rozamiento entre superficies. Fíjense que fueron 42 minutos. Va a ser un poquito menos porque algunas partes las voy a sacar, pero fue un rato largo que estuvimos charlando de estas fuerzas. Que bueno, que hay que comprenderlas porque bueno, las vamos a usar mucho en el año. Así que hay que prestarle atención.